Hola mi gente, aquí de nuevo con ustedes, hoy domingo 22 de mayo. Voy a empezar entonces contando el dinero que tengo en el tarrito de la inversión, ahorro para la inversión. Sí, como les mostraba hace 8 días tenía 2.000 pesos en efectivo y ya entonces hoy tenemos 20, 30, 35 y 37.000 pesos con los 35.000 pesos que se vienen ahorrando semanalmente. Hoy vamos a tocar entonces el tema de la inflación nuevamente y las causas de esta inflación. Además voy a comentar de por qué yo no estoy de acuerdo con que se aumente el salario mínimo como propusieron las centrales obreras esta semana, pero antes de que me echen la madre, miren el video y les explicaré por qué. Muy bien, entonces la inflación se da por dos fenómenos básicamente. El primero tiene que ver con la escasez de un producto, es decir, cuando en el mercado falta un producto en específico. Ejemplo, se pierde una cosecha de tomate, entonces el precio del tomate tiende a subir y esto generalmente o se da pues generalizado en todos los productos, ¿cierto? El otro fenómeno tiene que ver con la alta demanda de productos, es decir, mucha gente quiere comprar bastantes productos, tiene dinero con que comprarlo y básicamente pues no hay suficiente producción para abastecer esa necesidad de productos nuevos. Y en esta parte voy a explicar por qué no estoy de acuerdo con que se suba el salario mínimo como están proponiendo las centrales obreras, y es básicamente porque si se sube el salario mínimo, eso va a generar una espiral inflacionaria, porque el argumento que dan las centrales obreras en este momento es que el salario mínimo ya fue tragado o fue devorado por la inflación, es decir, lo mismo que subió el salario mínimo es lo mismo que ha subido la inflación o incluso más y por eso pues no va a alcanzar. Pero ¿cuál es el problema de subir el salario mínimo? Que si vuelven a subir el salario mínimo, todos los productos tienden a subir y otra vez se va a volver a tragar el salario mínimo, ese crecimiento, la inflación, y va a repetirse el ciclo. Entonces hay que volver a subir el salario para volver a compensar la pérdida adquisitiva y así sucesivamente, por eso se va haciendo una espiral inflacionaria. Con lo que estoy de acuerdo o lo que se debe hacer más bien es, usted no debe pretender trabajar por un mínimo. Me explico. Si usted gana un mínimo, está jodido. ¿Qué es lo que debe hacer? Primero, inventar, crear otras fuentes de ingreso que le permitan a usted entonces solventar esa pérdida adquisitiva o de poder adquisitivo de acuerdo a la inflación. Y lo segundo que usted puede hacer es volverse indispensable en la empresa. En vez de usted ir a la empresa a pedir un aumento de salario, pues trabaje por objetivos, por metas y propóngale al jefe que no le pague ese salario mínimo, sino que más bien le pague por la cantidad de trabajo que está haciendo o que le dé bonificaciones por el trabajo adicional que está haciendo. Eso se utiliza muchísimo en las ventas, pero eso también se puede hacer en todos los niveles de la cadena productiva. Ejemplo, producción. Voy a ponerlo como con los protectores que hago y que conozco muy bien el mercado. Supongamos que el salario mínimo aumentó. Entonces, cuando yo voy a comprar las telas, están más caras porque lógicamente las personas que están trabajando en la empresa van a necesitar que les aumenten el salario. Entonces, al aumentar el salario en la empresa, pues la empresa tiene que cargar esos valores a las telas por ende suben. Cuando yo voy a comprar la tela está más cara y mi fabricación va a ser más cara también porque ya mis empleados me van a pedir que les pague mucho más porque ya el salario mínimo vale más y lógicamente esos valores los tengo que trasladar nuevamente al producto final y por eso el consumidor final es quien termina pagando todos estos incrementos. Ahora, lo que propongo con esto es, si las personas en vez de pedir que aumenten el salario mínimo, hicieran más o trabajaran por objetivos, por metas, entonces un operario que me esté produciendo, supongamos, 20 protectores al día,
y con eso se gana el salario mínimo, me puede proponer, no me pague el mínimo solamente, sino que yo hago que me rinda mucho más porque me dedico más al trabajo, porque hablo menos, porque cojo menos el celular, porque gasto menos tiempo en horas de almuerzo, porque voy cogiendo mucha más práctica y pericia a la hora de hacer los protectores y por ende me va a rendir mucho más y no me entrega 20, sino que me entrega 25. Y esos 25 yo se los pago adicionales. Esa es la manera para que la economía también se vaya recuperando y no vaya simplemente por la vía de aumento de salarios, que es un error en términos económicos hacer ese tipo de cosas porque se va a hacer la espiral inflacionaria como le mencionaba ahora. Bien, los entes de todas maneras, digámoslo así, controladores de la inflación, como lo mencionaba en videos anteriores, entonces es el Banco de la República, ellos dictan sus políticas económicas, la junta directiva del Banco de la República, y bueno, esto pues lógicamente se aplica a la economía y eso va bajando pues como los niveles de inflación. Básicamente el mecanismo, la herramienta más importante que tienen es el alza de tasas de interés. O cuando se alza la tasa de interés en una economía, pues es más caro adquirir crédito y por ende va a haber menos circulación de dinero. Otra situación muy complicada y que dispara la inflación, entonces es la impresión de dinero o emisión de dinero que ponen a circular en el mundo, ¿cierto? En las economías. Y miramos aquí cómo en la época de la pandemia se imprimió mucho dinero, se puso a circular mucho dinero, hubo mucha reserva de dinero, dinero circulante, cómo aumentó ese nivel de dinero en la economía y no solamente Colombia, sino que las principales economías del mundo. Acá vemos entonces el gráfico de la base monetaria en Colombia y nos damos cuenta efectivamente cómo pues a partir de 2020, 2021 empieza a aumentar y tenemos un pico por aquí básicamente en enero de 2022, entre noviembre de 2021 y enero de 2022, donde se hizo una fuerte impresión de dinero y se aumentó la base monetaria en Colombia. Esto entonces es tomado del Banco de la República. Muy bien, acá entonces también eso miramos que no pasa únicamente en Colombia, sino que es a nivel mundial en las principales economías. Vemos aquí los años y vemos entonces aquí como, por ejemplo, Estados Unidos, Europa, Japón y el Reino Unido han aumentado la impresión de dinero, por decirlo de esa manera, y vemos ese pico principalmente en Estados Unidos, que está en línea azul, en 2020. Eso, lógicamente, que va a poner mucho más dinero circulante en la economía y por eso ahorita las monedas también van perdiendo valor respecto a otras y van perdiendo valor adquisitivo. Lógicamente, también pues esto va disparando la inflación, que esto es una información que básicamente no muestra a todo mundo, pero que hace parte de estos procesos inflacionarios. Le echan la culpa a la escasez de alimentos o a los paros o a un montón de situaciones del país, pero casi nunca mencionan que la masa monetaria también es un problema porque básicamente el Banco de la República es quien da la orden de imprimir dinero y en este caso de Estados Unidos la Reserva Federal y ellos lógicamente casi siempre echan la culpa externa a la situación y no asumen responsabilidades de esta impresión desbordada de dinero que se puede mencionar. Bueno, mi gente, eso era todo por ahora, así que les envío un abrazo fraternal.